¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Joaquín Trinidad López Valdivieso. Curso el sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Dentro de la materia de amparo 1, vimos en la semana inicial los sistemas y mecanismos de control de la constitucionalidad. Los controles de constitucionalidad se pueden definir como los mecanismos jurídicos previstos en el sistema constitucional, por medio de las cuales se busca poner a salvo dicho sistema, deteniendo violaciones cometidas contra él mismo por los órganos del poder público, así como servirán para repararlas y en su caso sancionarlas. Se pueden clasificar según el órgano y estas pueden ser de forma políticos, jurisdiccional, mixto o de otro tipo de control como el de modo popular. Según los alcances, estos controles de protección pueden ser de alcance particular o de alcance general. Pueden ser por vía de acción, que es una característica de un modelo de control concentrado, como el que se supone el juicio de amparo. O puede ser por vía de excepción, que es uno de los controles de manera difusa, como el que se aplica en los tribunales de los Estados Unidos. En México hoy en día impera un control de constitucionalidad mixto. En la semana 2 vimos acerca de los antecedentes históricos, nacimiento y evolución del amparo. Durante los antecedentes internacionales podemos mencionar que Roma, la cultura romana fue la fuente de importantes instituciones de los sistemas jurídicos contemporáneos de carácter continental, principalmente en el ámbito de lo civil. Posteriormente, Inglaterra, con la inscripción de la Carta Magna de 1215, en la cual se fija un catálogo de derechos de los señores feudales frente al rey y constituye un antecedente relevante no solo del amparo, sino también del derecho constitucional en general. Francia, pues este país es la cuna de los derechos del hombre, plasmados en aquella declaración de 1789. Estados Unidos, podemos decir que es o fue en gran medida la cuna del constitucionalismo en el sentido moderno. Hablando de estos antecedentes, podemos decir ya de modo en México, de manera nacional, podemos decir que se encuentran antecedentes de la idea de que el Estado debe proteger las libertades desde la época de la Guerra de Independencia, en aquellos elementos constitucionales que mencionó López Rayón, o en los sentimientos de la nación, y la Constitución de Apatzingán, que fueron divulgados todos estos preceptos por José María Morelos y Pavón. También podemos citar dentro de estos la Constitución de Yucatán de 1841, las actas de reforma de 1847, la Constitución de 1857, entre otros. En la semana 3 vimos el juicio de amparo mexicano como recurso judicial efectivo. De este podemos decir que el Estado debe garantizar el acceso a un recurso judicial efectivo, que sea adecuado, rápido y sencillo. Y realmente esto tiene que representar una obligación de garantía por parte de los miembros que conforman el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Este basa su importancia en que es un mecanismo idóneo y con posibilidad real de efectuar la protección y, en su caso, reparación a las violaciones generadas por los actos de autoridad, regulando su debida aplicación por parte de las autoridades jurisdiccionales. Después tenemos la actividad número 4 o la semana 4,
donde hablamos del nuevo concepto de las leyes autoaplicativas. Las leyes autoaplicativas en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es donde conocemos en ese instante el juicio de amparo, que se divide en juicio de amparo indirecto y juicio de amparo directo, o amparo indirecto y amparo directo, del cual hablaremos posteriormente en la semana 5. Pero dentro de las leyes autoaplicativas, o sea, de amparo contra las leyes, el artículo 114, fracción primera, nos dice que al ser prescindible el acto de aplicación para la procedencia del juicio de garantías, los efectos de la sentencia no podrían ser otros que los de evitar la aplicación de la ley inconstitucional en perjuicio del quejoso en cualquier caso futuro. Es entonces que nos dio la semana 5, en donde mencionaba anteriormente que íbamos a hablar del amparo directo e indirecto. Podemos decir que el juicio de amparo es el guardián del derecho y de la Constitución, y que tiene como finalidad precisamente preservar los designios constitucionales en favor de los gobernados, es decir, en favor de todos nosotros. El juicio de amparo indirecto tiene por objeto resolver una controversia, pero en este caso se trata de una controversia que verse sobre las posibles violaciones a los derechos humanos. En cambio, el amparo indirecto es aquel que procede en contra de resoluciones que pongan fin a un juicio, es decir, la vía de amparo directo siempre deviene un proceso seguido en forma de juicio y cuyo acto reclamado es el acuerdo o resolución que pone fin a dicho proceso. Se establece en el artículo 107, fracción quinta de la Constitución Federal, conforme al cual el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. El objeto que tiene el juicio de amparo es el de anular, desaparecer los actos de autoridad que estén vulnerando sus derechos, repararlos y dejar otra vez en el estado en el que se encontraba antes del acto de autoridad. Y eso es en lo que respecta a lo que es el juicio de amparo. En la actividad número 6, vimos los principios constitucionales del juicio de amparo. Dentro de esta encontramos los principios rectores del juicio de amparo, que son un grupo de postulados establecidos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Podemos mencionar como principios rectores del juicio de amparo al estricto derecho, la relatividad, la prosecución judicial, la iniciativa o instancia de parte agraviada, la existencia de agravio personal y directo, y por último la definitividad. Es así que llegamos a la última semana de actividades, que es la semana 7, y vimos el ejercicio de la acción de amparo. Para que el juicio sea procedente, es indispensable que quien lo promueva sea la persona directamente agraviada por el acto de autoridad que se tilda pues como inconstitucional. Dentro del interés jurídico del que hablamos, debemos de saber que la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad facultada, su titular puede acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión, que ese daño cese. Es así que tenemos a los elementos que integran al interés jurídico, como es el acreditamiento. Como primera parte tenemos el acreditamiento, que es entendido como la titularidad del derecho, y la otra es la afectación
vista como el daño o perjuicio que con ese acto de autoridad se ocasiona al derecho legítimamente titulado. Es aquí en donde conocemos, ya para finalizar, los términos para interponer una demanda de amparo. En términos generales, de 15 días según el artículo 21 de la ley de amparo. Tanto para las leyes autoaplicativas serán de 30 días según el artículo 22, fracción primera, y la afectación grave a la persona del quejoso en cualquier tiempo. Esto según el artículo 22, fracción segunda, tanto como la falta de cita legal al quejoso en juicios concluidos se dan hasta 90 días según el mismo artículo 22, pero en la fracción tercera. Para finalizar, vimos la intervención del Ministerio Público en el juicio de amparo. Y podemos decir que el Ministerio Público podrá intervenir en todos los juicios de amparo, excepto cuando se trate de asuntos relativos a la materia mercantil o civil, siempre y cuando no existan como partes menores de edad. Puede interponer recursos legales cuando a su juicio se afecten el interés público o social. Y la función del Ministerio Público federal es la de una parte equilibradora de los demás. Es todo. Muchas gracias.